Estamos hablando de una mujer que estuvo, ¿cuántos años? ¿30 y cuántos en la No, Cámara de Diputados? 8 periodos me eligieron. Ocho, Eso es ocho. lo que digo porque eso es lo que me gusta. Hola, Graciela Camaño. ¿Qué tal? Claro, te gusta decir 8 periodos porque así no. Porque me 8 por eligieron 4. 8 periodos. 8 veces. Pero en uno de los periodos renuncié a los meses para ocupar el Ministerio de Trabajo en el Exacto. 2001. Qué momento. Y después volviste, obviamente, a la Y Cámara. después volví a la Cámara. Bueno, debe haber muy pocas personas con la capacidad legislativa que tiene Graciela Camaño. Una mujer que además, lamentablemente, al principio se hizo conocida por ser esposa de, y después todos nos dimos cuenta que era Graciela Camaño, queda claro, y que le pasó a muchísimas mujeres esto. Y nos sigue pasando, todavía nos refriegan los ex. A ver, a vos te deben llamar todavía para preguntarte, ¿no? No. A ver, yo a fuerza de cachetazos. Exacto. Me impuse, pero qué sé yo, por ejemplo, hoy todavía en redes los pavotes que tienen pocos seguidores, viste, siguen estos insultadores. Sí, obvio. La Que ex se prendieron, siguen esgrimiendo esos temas. A mí me pasaba que las mujeres eran las más incisivas con el tema. En el periodismo de varones siempre fue como que hubo un poco más de respeto, ¿no? Pero bueno, sí, son a las veces cosas de la cultura que machista vivimos. argentina que seguimos viviendo. El de mundo, más, el mundo. está decir. Sí. Graciela, vos viviste muchas cámaras de diputados, obviamente. Viviste la Cámara de Diputados de los 90, que fue, digamos, había capitostes, chicos, era una cosa realmente que daba placer el debate político, básicamente. Fundamentalmente porque más allá de los dos grandes partidos políticos y de las diferencias, se hacía política. Entonces, lo que se intentaba siempre, a pesar de que el cambio era copernicano en el tema de la administración del Estado, lograr los consensos. Vos fíjate que hay muy pocas cosas judicializadas de la época, porque lo resolvía la política. Estamos hablando, perdón, de la década del 90, cuando, digamos, ese giro copernicano al que vos te referís, realmente fue una especie de tsunami que hubo en la Argentina. Con Menem hubo un tsunami. La gente lo percibió en términos económicos, lamentablemente después, pero lo concreto fue que en términos de institucionalidad y de política, realmente fue un tsunami. Y no se modificó, Nancy, ¿no? Porque ese estado que se trazó allá por la década del 90... Esa constitución. Tuvo muy pocas modificaciones. Y la reforma constitucional del 94. Que termina con mucha política. Porque a esto también hay que hacerse cargo y decirlo, ¿no? Y nosotros podemos putear a la década del 90 en términos ideológicos. Yo viste que siempre fui medio zurdita, como dice el presidente, que había un montón de cosas que yo no convalidaba ni estaba de acuerdo con lo que acontecía, con lo que sucedió, cómo terminó. Pero digo, lo concreto es que sí es cierto que había una reivindicación cotidiana de la política. Menem era un político y por ende bueno, vos hacía fijate, desde por ese ejemplo, un detalle que hay que prestarle atención. Las dos grandes leyes de reforma del Estado se vota con la mayoría radical, porque se vota antes del 10 de diciembre, que asume la Cámara que acompañaba la elección presidencial. Y era una mayoría radical. Y sin embargo, nunca hubo cuestionamientos, porque hubo un gran acuerdo político. Y es como debe ser. La democracia es un sistema que se apoya en la política, y la política tiene que lograr los consensos de manera tal que las cuestiones del Estado tengan continuidad. Igualmente hubieron hoy muy pocas cosas que se modificaron de aquella época, a pesar de que, como vos decís, hubieron gobiernos zurditos. Creo que han sido 2 o 3 las grandes... no, zurdito no hubo nunca. Privatizaciones. Otras cosas. Las grandes privatizaciones que se revertieron, ¿no? Pero después es como que quedó todo ese esquema de un Estado, digamos que un poco más sofisticado, más acorde con el más modernizado, momento, si se quiere, de capitalismo. De todas maneras, Graciela, obviamente podemos estar hablando de todo lo que aconteció en la historia argentina de los últimos años, pero te quiero llevar hoy a lo que acontece
en este momento en el cual justamente, para muchos, porque la política no dio respuesta, terminó emergiendo este personaje que hoy nos gobierna, que es Javier Milei, que se vende como la antipolítica, pero además la ejecuta. Porque, insisto, digo, a ver, no es solamente lo que dice, es lo que hace. Se nota en cada una de las manifestaciones y se notó hasta cuando, digamos, en este último periodo en el cual mete dos integrantes de la Corte, o intenta meter dos integrantes de la Corte Suprema por DNU, ¿no? Mira, hay una cuestión muy interesante en todo este devenir de lo que ocurre con la sociedad y que está vinculada al relato. Lo que nosotros estamos viviendo es una era, un cambio de era, pero además una era en la que la comunicación en sus diferentes maneras tiene una preponderancia muy importante. El relato es algo que existió siempre. La Biblia es un relato, la Torá es un relato. O sea, existió siempre. El tema es cuál es el uso que la dirigencia política le da al relato del uso del poder que hace. Entonces nosotros estamos frente a un tipo que es político, que además es funcionario público, o sea, todo aquello que él titula como casta es lo que es hoy. Él. Exactamente. Pero no acepta las buenas cosas que tiene la política, que por otra parte no tiene la culpa la política de los malos políticos, Totalmente. de los políticos, son dos cosas totalmente diferentes, que va a subsistir a Milei y a cuanto loco ande dando vuelta por ahí, porque es la manera que tenemos de organizarnos como sociedad. Él adquiere los malos hábitos de la dirigencia política, en todo sentido y en todos los planes. O sea, el uso del relato con mentiras, que son harto evidentes. Vos podés corroborarlo. Igual te digo algo, el uso de las fake news que tiene esta administración es impresionante. Pero yo tengo años, o sea, sí, tengo más o menos los mismos cosa, años de vos de legisladora, yo de periodista. Tenemos los mismos años porque nos hemos encontrado. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la fake news y otra cosa es el relato. El relato tiene una composición un poco más sofisticado, no lo hace cualquiera. El relato es algo que se requiere de algún bagaje intelectual, de algún bagaje de soporte para sostenerlo, y bueno, y es lo más perverso, digamos. O sea, cuando el relato está tan sesgado, tan interesado. Ahora, él tiene un problema serio, porque no se necesita mucha sofisticación para descubrir la mentira. Porque bueno, cuando vos te dice una cosa y al otro día te dice otra, te está mintiendo. Bueno, vos fíjate justamente, es un relato muy, muy filibustero. Él empieza la campaña diciendo que quiere terminar con el Banco Central y termina ahora pidiéndole un préstamo al Fondo Monetario para salvar el Banco Central o sanearlo. Esto es lo que está diciendo. ¿Es así, no, señor economista? Sí, es exactamente así. Es eso. Pero todo el relato de Milei es una gran mentira. Milei es una gran mentira. Y tiene que ver con su personalidad. O sea, a mí no me sorprende que él haya tenido esta complicación última con la timba financiera, con esto de Libra. No me sorprende, porque si era un candidato que cobraba sus apariciones públicas, que cobraba las candidaturas, esto no es algo que lo sostengo yo o algún periodista. Ha salido gente a decir, yo, fulano de tal, con nombre y apellido, número de documento, me quisieron cobrar tantos pesos. Sí. Entonces, esto es una cosa, una manera de vivir la política extremadamente procaz. O sea, yo no lo vi nunca eso. Y si con esa personalidad y con esa forma de hacer política, de cobrar, de mentir, de plagiar, de construirse títulos que no tiene, etcétera, llegó hasta acá, bueno, no te sorprenda nada. Es una gran mentira. Es un relato mentiroso. El otro relato mentiroso al cual él se agarró, y que además es hasta visual, tiene que ver con la famosa motosierra, ¿no? No llegó a Bahía Blanca con la motosierra, y justamente Bahía Blanca es la que le está demostrando, hasta Macri le reclamó Obra Pública, que el Estado para algo está.
O sea, No, ahí tenés un problema mucho más serio. Y yo mucho me temo de que va a agravarse la situación que estamos viendo en Bahía Blanca. Porque además hay un negacionismo, esto de que su prioridad sea la construcción de esa cultura que él quiere, de ese relato. Bueno, todos los viajes que hizo los hizo en función de eso y no de los intereses de la Argentina. Bueno, todo eso tiene que ver con un negacionismo climático. Y eso es grave, porque cuando nosotros los que adherimos y estamos comprometidos con la cuestión ambiental, hablamos del cambio climático, hablamos de algo que está científicamente comprobado. No hablamos del relato de un político mentiroso de un país del tercer mundo. Estamos hablando de todos los países del mundo reunidos alrededor de una temática. Para ver qué se puede hacer para que seguir, para además, evitar. cuando la dirigencia política y el funcionariado internacional se encontró con este tema, lo delegó en un sector que está ligado completamente a los científicos. Quienes llevan el tema del cambio climático son los científicos del mundo en sus diferentes disciplinas. Hubieron 14.000 trabajos científicos en el mundo que fueron refrendados y fueron publicados hasta que se llegó a la consideración en la que se llegó. Y se adoptaron las medidas que se adoptaron. Cuando se adoptan las medidas, vos tenés una serie de principios que están tutelados por nuestra propia Constitución Nacional, como el principio precautorio, como el principio que tiene que ver con la mitigación de los acontecimientos. Y lo que nosotros estamos viendo en Bahía Blanca es que ninguno de todos los principios que tenemos en la Constitución, que tenemos en la legislación, que tenemos en los tratados internacionales que hemos firmado, tienen gobernabilidad. O sea, ninguno ha sido puesto en función del gobierno para que se ejecuten a la hora de un evento extremo, que es lo que ha ocurrido en Bahía Blanca. Con lo cual, vos lo que tenés es que tampoco se está mitigando el daño. O sea, tampoco el tremendo daño que ha hecho el cambio climático sobre la zona de Bahía Blanca, que por otra parte hay tesis de científicos argentinos que venían expresando el problema hídrico que tenía Bahía Blanca. Bahía Blanca y que podía acontecer. ¿Entendés? Lo que terminó lamentablemente pasando. Hubo una desidia total. No es el primer responsable, hay otros responsables, pero uno de los grandes responsables de este problema lo tiene él en su gobierno y es el señor Scioli. Lo digo con todas las palabras, que ha sido en reiteradas oportunidades gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira vos, así nomás, tiene nombre y apellido. Ahora, también es cierto, hoy en una mesa de debate donde había sendos exponentes libertarios sentados enfrente mío, me decían, ¿y qué hicieron los que sí creen en el cambio climático? ¿Qué hicieron hasta ahora? Que le pregunten a Scioli, que lo tienen ahí sentado como secretario hoy a cargo del área de ambiente. O sea, el señor Scioli lo tienen ellos ahí sentados, el funcionario de ellos, el responsable más importante. Hoy y en su momento, decís vos. Y porque si te pones a pensar, Kicillof lleva 4 años más un año que tiene ahora. O sea, indudablemente el que estuvo un periodo mucho más largo a cargo del Ejecutivo Provincial ha sido Scioli, ha sido vicepresidente, ha sido senador, o sea, ha tenido las responsabilidades de estos 20 años de kirchnerismo puro y duro que hizo con cargo. Y ahora es libertario. Graciela, si vos fueras hoy diputada, que ya te voy a preguntar si vas a estar en alguna lista este año, falta un montón igual. Yo, como digo, para las elecciones falta un montón. ¿Pero tenés ganas de volver a la Cámara? No me desespera. Pero habrás tenido tu periodo de duelo. No, para nada. No. Yo soy taurina, Nancy. Como yo, sí. Vivo en el suelo, en la tierra. Además no me enamoran los cargos. Yo sé que son cosas coyunturales. El cargo de representación es una construcción que tiene que ver con un préstamo que te hacen los ciudadanos. Vos no sos dueño de nada. No tenés nada. Vos estás ahí con tu cuerpito gentil para darle un servicio a tu país durante 4 años.
Y salís de ahí sin nada. No es tu empresa, no es tu estudio jurídico, no es nada tuyo ahí. Todo de prestado. Todo de prestado. Queda Por eso hay clarísimo. que portarse bien. Te preguntaba, si fueras hoy diputada, ¿qué estarías haciendo con lo que hizo Milei, que es presentar a los jueces de la Corte por DNU, presentar ahora el acuerdo con el fondo, que tampoco es el acuerdo, es un No, zaraza es de- una vergüenza lo que hizo con este DNU que firmó. antes de anoche? No, es una vergüenza jurídica. Yo no sé cómo siguen teniendo cara para decir que son abogados algunos tipos que están alrededor de él. El colmo de esto es que han aprobado una operación de crédito que está contenido en un acuerdo que todavía no está. O sea, ¿me podés explicar ¿Qué aprobaron? qué tipo de DNU es este que aprueba algo que todavía no está? ¿Me entendés? Y además, con una legislación que en realidad, por el acuerdo de los diputados y los senadores que se requieren, una ley que ha dicho claramente que los acuerdos tienen que pasar por el Congreso, algo que por otra parte, no sé por qué tenemos que reafirmarlo en una ley, que era mi duda cuando la voté, cuando la propia Constitución dice que todo lo que tenga que ver con endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Entonces, me parece O sea, que lo más grave de todo lo que está haciendo Milei es que este DNU es anticonstitucional, más que ir en contra de la famosa ley, ¿cómo se llama? La ley Guzmán. Guzmán, ahí está. la Constitución es absolutamente clara en cuanto a las competencias de los poderes del Estado. La Constitución es una construcción maravillosa que cuando vos te pones a pensar 200 años atrás estos tipos se dedicaron a hacer un poder tan equilibrado. Bueno, ese poder tan equilibrado le determina funciones a los diputados, a los senadores y al Poder Ejecutivo. El tema de lo que significa el manejo del dinero, o sea, el presupuesto, los impuestos, determinados impuestos, el endeudamiento, crear un banco, etcétera, tiene que ver con diputados. ¿Sabes por qué? Porque los diputados representan al pueblo y estas cosas afectan al pueblo. Cuando las cuestiones afectan a los estados provinciales, va al Senado, los jueces federales, bla, bla, bla. Entonces eso lo resuelve el Senado primero, algunas cosas pasan a diputados, pero si no, tienen entrada por la Cámara de Diputados, porque afectan al pueblo. El endeudamiento que él pueda llegar a tomar en este acuerdo, que no sabemos de qué se trata, Ni de cuánto es, nada. va a afectar al pueblo de la misma manera en que lo afectan los impuestos. Ahora, digamos, yo sé que vos además sos una persona que anda por la calle, ¿no? Digo, esta sensación térmica de que a pesar de todo, igual la gente banca a Milei. ¿Vos la husmeás en la calle o no? ¿Sabés qué pasa, Nancy? Los políticos en los últimos 15 años se equivocaron mal. Y en los últimos... Tendrías que decir, no se equivocamos mal, porque... No, yo estaba en la oposición, Nancy. Si algo hice todo el tiempo fue boquear, porque siempre fui una marginal. Y yo veía que estaba mal y que había errores que se cometían y que era como que se estaban comiendo la alfombra roja. Se los dije un día en el recinto y no están mirando lo que está pasando en la sociedad. Este país estuvo 12 años sin crecimiento. El gobierno de Cristina, el último, el gobierno de Mauricio y el gobierno de Alberto Fernández. No creció el país. Si un país no crece, fabrica pobres. Si fabrica pobres, fabrica pobreza, falta de cultura, Marginalidad. inseguridad y además, en el último momento del periodo anterior, el caos económico, una inseguridad más grande. Entonces, vos lo que tenés hoy es una población que está tremendamente desengañada. O sea, si algo tiene el argentino es que siente que lo lastimaron demasiado. No puede haber un país en el que el 40% de la población sea pobre y haya habido dirigencia política que no supo hacer, escuchar ni decir por lo menos. No puede haber una población con un 35% de trabajadores sin derechos, en negro. Y vos diciendo que hay derechos, que hay sindicatos, que hay esto, que hay aquello, y había un 40% de tipo que eso no lo veía.
Entonces, me da la impresión de que lo que sucede es que es tanto el resentimiento y está la carencia de una dirigencia política que se vea y que se vea que puede llegar a ser distinta. Y además están todos metidos en los despelotes de ver quién elige a quién, si es fulano, si es mengano, si es sultano. Entonces, me da la impresión que seguimos en la misma historia. La política se olvidó, los políticos se olvidaron que la política es una ciencia que se hace para buscar el bien común. Y lo que hacen es estar en la política para buscar el cargo. ¿Para qué? Para tener poder. Y cuando tenés poder, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Me entendés? Entonces, me parece que esto de darle una oportunidad a Milei tiene que ver con la desazón enorme de mucha gente, porque hay mucha gente que está muy identificada con un proyecto o con otro, pero la mayoría de los argentinos creo que tiene esa desazón de ver de que no les fue bien, nadie lo vio, nadie lo escuchó, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y bueno, en ese contexto es el que está gobernando, ¿me entendés? No la está pasando bien la sociedad, pero creo que el mérito más grande que ha tenido él es estabilizar la economía con el tema de la inflación. Yo creo que ahí hay algo que hay que ajustar en el índice de inflación, porque yo no creo en el índice de inflación, a pesar de que Marquito Labaña, muy amigo mío, pero me parece que ahí hay algo que no refleja la realidad. Hay un numerito. Hay una sensación térmica distinta. Digamos, pero hay estabilidad, Nancy. Por lo menos la gente... Hay precio, digamos. Exacto, hay precios. Que es chicos, el drama que no se tuvo en la última parte del gobierno de Fernández y en la primera parte de él también. Esto es lo yo creo que es el único. Yo creo que el peor momento inflacionario realmente fueron los 2 primeros meses de Milei, pero digo, él ha sabido relatar todo para echar la culpa previa, que puede ser, o sea, claramente había un montón de cosas que había que ajustar de alguna manera o de hacer de alguna manera. Digo, no sé qué hubiera pasado si Massa hubiera terminado siendo, bueno, ya tenemos un montón para hablar de Massa, etcétera, etcétera. Vos tuviste tu paso por ahí. ¿Hace mucho no hablas con Sergio? Hace rato que no hablo. Mirá vos. Está borrado de todo, hasta de los amigos, de la gente. 2 de la tarde, 30 minutos, vamos a las noticias. Presenta Maxi Consumo. Sí, mi frase era poco conveniente al aire. Estábamos acá. Bueno, chicos, estamos con Graciela Camaño, que ya estamos con cafecito. Ella es la única que no quiso tomar, pero todo el staff estamos tomando un rico café en esta tarde no gris. Recién había sol, ahora me salió la tarde gris. Pero bueno, estábamos hablando de otras mujeres. Ustedes saben que es parte de todo esto. No, de otras colegas o digamos, en la profesión. Pero volvamos a la tuya, que me interesa más que la mía, por lo menos por lo pronto. A ver, hablamos obviamente del presidente. Quiero que hablemos de la oposición. Porque si vos hoy estuvieras sentada en el recinto, seguramente libertaria no estarías. O sea, no estarías sentada en el bloque oficialista, ni en el bloque de los amigos del poder, que siempre existe. No sé en qué bloque estarías tampoco. No. En uno chiquito. En uno chiquito, ni en el de Pichetto, mira, con para eso te poder hablar todos los días. Exactamente. Pero más allá de eso, yo realmente también veo en un quilombo grande la oposición. Y digo, desenfocada desde ya. Y más allá de eso, a veces viendo, digamos, cuál es la agenda también, ¿no? O sea, yo veo a la clase política agazapada esperando que pase algo. Es que están sin agenda. Que se venga abajo, pero no tienen agenda, es cierto. Y vos fijate también que esto es lo que a mí más me enerva, ¿no? Que han permitido, por la falta de la crítica, que un término tan importante para lo que implica el avance de la sociedad en el siglo XX quede como un mal término, ¿no? El término woke. Woke. Ay, yo soy woke, ¿eh? Yo me reivindico woke, casta. ¿Vos sos woke también? Obvio. Qué loco. Obvio. Justicia social. O sea, todo lo que está vinculado a una sociedad más igualitaria, más justa, con más oportunidades para más personas, toda esa sociedad que el mundo occidental la construyó durante el siglo XX, y no solamente se construyó
en los partidos políticos, porque también ha sido el debate En la sociedad civil. filosófico. En los clubes, hoy hablábamos, digamos, del Debate filosófico de los grandes pensamientos de la humanidad. Porque vos, por ejemplo, yo siempre rescato el tema justicia social, porque a mí me parece que es un resumen de todo lo que debería ser el aspiracional de cualquier ser humano como una sociedad organizada, porque ahí tenés educación, trabajo, salud, ambiente, y también tenés solidaridad, colaboración, exacto. O sea, es la sociedad perfecta. Se ha permitido que se avance en el desprestigio de cuestiones por el mero hecho de que desde una bocaza sale esta idea de que todo lo que tiene que ver con eso es zurdo. ¿Me entendés? Es caca, o sea, no lo toque, no lo... Y nadie sale a decir lo que realmente se construyó en el siglo XX a partir de los pensamientos filosóficos de todas las ideologías. Porque si vos tomás el liberalismo, si vos tomás el utilitarismo, tomás el marxismo, tomás todas las ideologías, las diferentes corrientes de pensamiento, vos en todas advertís que lo que hay es una búsqueda de una sociedad con mayores oportunidades, ¿no es cierto? O sea, el término justicia social. Y esa ha sido una construcción que ha ido desde, como ustedes dijeron recién, los clubes, la sociedad, etcétera. La iglesia, los cultos, todos los cultos sostienen esta idea de que la sociedad debe ser un espacio de construcción colaborativo, solidario, y que la oportunidad la tienen que tener todos. Entonces nos han vendido el buzón de que la meritocracia es lo que importa, y que meritocracia, que es algo muy aplaudible, por cierto, es lo primero que tenemos que poner a la hora de la construcción de una sociedad. O sea, han subvertido todo, y eso ha sido una construcción que la humanidad occidental se la ha dado durante todo el siglo XX y que tiene un andamiaje en Naciones Unidas. Por eso atacan Naciones Unidas y hablan de que Naciones Unidas es un grupo de burócratas internacionales, cuando todos los que más o menos entendemos el tema sabemos que es el ámbito donde los presidentes democráticos de los países democráticos deliberan y toman decisiones para esa construcción que se pretende. O sea, la Agenda 2030 existe porque existe algo la 2030 que se llama, tiene que ver con el ambiente. Exactamente. Claro. Existe algo que se llama la Conferencia de las Partes, que se hace cada año, donde todos los presidentes del mundo se juntan y firman el compromiso, miran lo que se hizo, hacen nuevos compromisos para el futuro, etcétera. O sea, no estamos hablando de esto que ellos dicen son los burócratas del mundo. No. La parte administrativa es la parte administrativa. Las decisiones las toman los presidentes que integran Naciones Unidas, que por otra parte quizás sea interesante decirle a la comunidad que es la decisión de los países después de la Segunda Guerra Mundial para buscar un ámbito de acuerdos. Entonces, ellos te ponen en duda el multilateralismo, las posibilidades de que todos los países caminen en consumo y que haya un tete-a-tete entre países. Ahora, el presidente que nosotros tenemos, el tete-a-tete que nos propone, es con un solo país. Y no es el país que nos beneficia. Que es Estados Unidos. O sea, es entendible que Estados Unidos tenga un dirigente como el que tiene desde Estados Unidos, defendiendo sus intereses. Pero ¿cuáles son los intereses que defiende el nuestro yendo arrodillado a hacer todas las monerías que hace el otro? O sea, no tiene sentido. Sí, en contra a veces hasta de sus propios principios no previos. No te quepa la menor duda, porque en materia de cambio climático, el país que más ha destrozado el clima y el ambiente ha sido Estados Unidos con su modelo de producción y consumo. Hoy es China, pero si vos haces un historial, es Estados Unidos. Nosotros, los países del tercer mundo, somos las víctimas del cambio climático. Totalmente. Y lo que estamos haciendo en los foros internacionales es ir a pelear para que nos indemnicen. Y les digo más, en lo previo a todo esto, o sea, cuando el mundo era otro, previo a Milei, digamos, o la Argentina era otra,
una de las cosas que nosotros teníamos y que se estaba analizando muy certeramente, tiene que ver la deuda, con que en la deuda de alguna u otra manera nos pagaran justamente por el efecto del cambio climático. O sea, acercándonos a eso, el camino que se podía dar, y que era además consonante con lo que pensaba Estados Unidos del tema. Es con lo que no era un tema argentino. Esto también es algo que tiene que ver con el relato kirchnerista. Fernández lo presentó como algo que quería hacer él. Guzmán. Estaba en la agenda internacional. O sea, cuando nos juntábamos en las COPs, la discusión de los países insulares, fundamentalmente porque van a ser los más afectados. Totalmente. Y los países del tercer mundo, del continente africano, del continente sudafricano, nosotros somos los que más aportamos en materia de oxígeno al planeta. Nosotros queremos que nuestras deudas tengan un componente que tenga que ver con el resarcimiento. ¿Por qué? Porque los grandes países se vienen comprometiendo desde el 2015 y no a están pagar. Claro. Y no pagan. Bueno, ¿entendés? que nos lo den en plata. Entonces, eso lo que decimos, claro. Exactamente. Pero este era un tema que estaba ya incorporado en el debate. Y de hecho, en la última COP de la biodiversidad, es muy interesante el avance que han hecho los países en materia de resarcimiento, donde Argentina estuvo ausente. O, como hizo esa actuación de cuarta, retirándose de una de las COPs, o firmando en contra de la violencia de género. O sea, toda esa cosa que no tiene lógica con los intereses de los argentinos, sino con los intereses de su propia construcción de una imagen de un tipo que lo conocen en el mundo porque dice todas estas barbaridades que dice. 2:49 p.m. Estamos con Graciela Camaño, vamos a un corte muy cortito, obviamente, y seguimos 5 minutitos más, obviamente, con ella. Un placer realmente tenerte hoy aquí. Hasta las 15. Nancy Pasos En Radio 10. Estaba el señor Genio. ¿Quiénes son los ganadores del día de la fecha? Silvia Salvadores, que es la que escuchamos recién en el audio, DNI terminado en 985, y también se llevan las pares de entradas Analia Beatriz Noca, DNI terminado en 751, y Héctor de Carlo 363. Me parece muy bien. No lo veo jugando al Genio. Tenemos nuevo exponente acá. El señor Renú es nuevo, es el más nuevito de todos. Mañana voy a jugar. Mañana quiero que juegue. Mañana sin falta. Y usted también. Uno por Gonzalo. día, entonces. Uno por día. Mañana le toca a usted y ahí va a competir. Y vos también. A partir de ahora tenés que jugar al Genio todas las tardes, Graciela. Porque no tenés nada para hacer. Exactamente. Sí, ni un problema. Graciela, nos estamos ya yendo, pero no quiero dejar no quiero despedirte antes de que me digas. Recién hablamos un poco de la oposición. Digo, si vos tuvieras que hoy representar de alguna manera a todo lo que todo el mundo está esperando que se haga, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo contrarrestás esto que está sucediendo? ¿Cómo haces, más allá de tu discurso, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son para vos los flancos más débiles del gobierno de Milei? Yo creo que la criptomoneda. Para mí hoy la reunión de Cámara de Diputados fueron por ahí, ¿no? Sí. Comisión investigadora. ¿Cómo terminó el final del tema? ¿Aprobaron? Sí, el 125, 90 y pico, 95 si me equivoco. O sea, van a investigar. Lo que se aprobó hoy es la exigencia del funcionamiento de las comisiones que tienen a cargo el tema. Claro. O sea, la Cámara, el recinto, que esto fue una construcción que tuvimos que hacer desde la oposición en algún momento para poder funcionar, emplaza las comisiones y las comisiones se tienen que abrir. Claro, ni a mí no me comisiones parece que la gente que está en Bahía Blanca o los jubilados que están frente que van al a marchar Congreso hoy tengan como objetivo, como inquietud, prioridad, saber quiénes son los timberos que están estafados por las criptomonedas, y toda esa historia de las criptomonedas. El presidente ha cometido un delito, no te quepa la menor duda, más allá de que pueda haber sido un acto inocente, como él dice. Sabemos que es un tipo que estaba en su vida anterior muy afecto a todo este movimiento, y por eso su fuerte son las redes, porque son movimientos que funcionan en las redes. Pero esto es un tema que ya lo tiene la justicia, ¿entendés? O sea, no es un tema político, salvo que vos quieras hacer un juicio político, ¿me entendés? Pero para hacerle el juicio político por este tema, como ya está en la justicia, como aparentemente hay denunciado un delito, vos tenés que esperar que se pida la justicia en este tema. ¿Qué vas a hacer?
A ver, vas a traer gente a hablar de la criptomoneda. Bueno, a Aníbal Ibarra le hicieron un juicio político, más allá de lo que dijo la justicia, que se expidió mucho después. Sí, pero digamos que vos ahí tenías una afectación. No me parece que acá se pueda discutir este tema. No me parece que este sea un tema que lleve, si es que esa es la idea del kirchnerismo, a que Milei tenga una salida abrupta por el tema de las criptomonedas. No me parece. Además es un tema que no solo está judicializado en Argentina, también está judiciado afuera, en otros varios países. O sea que convengamos que no es el tema político de la Argentina. Y el Congreso es la representación del pueblo. Y se tiene que buscar la representación mayoritaria del pueblo. A ver, me da la impresión de que si se debiera haber emplazado, se debiera haber emplazado porque la falta de respuesta que están teniendo las personas que viven en Bahía Blanca, por, no sé, por los jubilados. O por el presupuesto. Por el presupuesto, exactamente, que ahí tenés una cuestión institucional que todo el mundo puede entender. O por el endeudamiento. ¿Qué va a pasar con este tema de aparentemente un nuevo acuerdo, dinero que viene del Fondo Monetario Internacional y que empieza a engrosar la cuenta del debe de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional? ¿En qué condiciones se va a hacer esto? No podemos conformarnos con un DNU que dice que aprueba lo que van a negociar. O sea, además es tan increíble ese DNU que es como que te auto-otorgás la facultad de hacer algo. Te digo, tiene algo interesante el DNU. Dos cosas. Una, hoy la escribió en Página 12, pero ayer la dijo antes acá. Nunca dijo, mira, reconoce que estamos en una crisis. Viste que hasta ahora el gobierno dijo estamos bárbaros, más o menos, esto es lo que viene diciendo. Bueno, el DNU dice en sus fundamentos que estamos en el horno. No es poca cosa. Sí, sí, pero más que los fundamentos que son interesantes para develar eso, es la tremenda paradoja de firmar un DNU que te dice que se autoriza para lo que van a hacer. O sea, el gobierno se autorizó para lo que va a hacer. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. O sea, no tiene sentido lo que hizo. Yo creo que cuando los funcionarios del Fondo Monetario Internacional lean el artículo primero del DNU, no tiene rigor jurídico eso. Entonces, me parece que por ahí pasa la discusión que debería estar dando el Congreso. No en algo que sabemos que lo único que va a traer es una larga agenda de gente hablando de criptomoneda y la gente no teniendo ni para comer. ¿Te seguís sintiendo peronista? A ver, mi partido, el que yo creé, porque me fui del peronismo, se llama Tercera Posición. Me peleé mucho jurídicamente con Landó, porque Landó no quería largar el Tercera Posición. Y tiene que ver con lo que yo soy. O sea, yo soy humanista, profundamente humanista. Tengo la doctrina social de la Iglesia como algo que forma parte de mi ser y de mi vida. Y reconozco en Juan Domingo Perón un líder indiscutido que ha tenido la enorme capacidad de saber ubicarse en tiempo y espacio. Perón en el 45 sabía que había que entronizar al hombre en el hacer. Entonces fue por los derechos y por los dineros de los trabajadores, porque los necios que hablan mal de Perón hoy quizás debieran saber que no solamente fue por legislación con derechos, sino que fue por la guita. Fue por el 50-50. El 50% del Producto Bruto Interno eran sueldos de laburantes. Entonces, ese era el del 45. Y cuando vino en el 70, que creo que es eso lo que no han entendido los montoneros y muchos de los que construyeron el último peronismo, vino con otra mirada, con otro pensamiento que tenía que ver con adaptar el peronismo a lo que estaba ocurriendo en el mundo capitalista, donde las finanzas tenían mucho protagonismo y había que pensar un país moderno. No lo supieron ver y después tuvo el final que tuvo, ¿no es cierto? Graciela, muchísimas gracias. Las puertas abiertas para cuando quieras volver, de más está decir. Y a ustedes les digo hasta mañana a la 1 del mediodía, aquí como siempre en Radio 10.